Buenas tardes, gracias por su sintonía. Qué grato placer poder compartir con ustedes. Nuestros amables televidentes, gracias por acompañarnos nueva vez con ustedes en este miércoles 6 de enero del 2021. Hoy día de los Santos Reyes, día de los Reyes hoy. El día no laborable fue el lunes, pero hoy es el día de los Reyes. Gracias por su sintonía. Hoy, como siempre, nuestro compromiso con ustedes, llevarles todo el contenido, las principales informaciones, lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas en el país. Estados Unidos sumamente caliente, la capital estadounidense, Washington. En breve vamos a ver más adelante algunas de las imágenes que ya recorren el mundo de cómo en el día de hoy manifestantes del presidente Donald Trump han tomado el Capitolio, han llevado a cabo una manifestación nunca antes vista, como tomaron el Capitolio, una situación bastante tensa donde la policía no pudo detener la embestida, lo que dice el presidente Trump, pidiéndoles a los manifestantes que abandonen el Capitolio, pero el presidente le dice que abandonen el Capitolio y al mismo tiempo mantiene la tesis de que hubo un fraude, de que hubo un robo electoral, refiriéndose precisamente a las elecciones donde fue electo John Biden como presidente de los Estados Unidos. Esto es parte de lo que ocurrió esta tarde. Miren ustedes cómo esta situación se salió de control. Se decretó toque de queda en Washington a partir de las 6 de la tarde de hoy. Miren cómo uno de los manifestantes está sentado en este lugar emblemático, lugar de mucho respeto para los Estados Unidos. La alcaldesa de Washington ordenó un toque de queda en toda la ciudad después de que los partidarios del presidente Trump irrumpieran en el Capitolio en protesta por la derrota electoral del mandatario. La alcaldesa dispuso toque de queda desde las 6 de la tarde, hora local, después de que miles de manifestantes pro-Trump llegaron al Congreso de los Estados Unidos y forzaron a los legisladores a declarar un receso cuando comenzaba el proceso de confirmación de John Biden como presidente de los Estados Unidos. Es parte de la situación que ha estado ocurriendo, estos hechos sumamente violentos. Miles de seguidores de Trump también se enfrentaron a miembros de la policía, derribaron vallas de seguridad, caóticas escenas en la puerta del Congreso, que era el video que estábamos viendo hace un rato, donde los legisladores abordaban la validación formal del triunfo de John Biden. Recuerden que luego de las elecciones, el Congreso de los Estados Unidos debe validar la elección del presidente. Miren ustedes cómo no pudieron los agentes de la policía, se reportaron varios heridos de bala, es la información que ha trascendido. Miren la forma como desafiantes totalmente irrumpieron en el Congreso, alegando, ¿verdad?, el famoso fraude con relación a la derrota del presidente Donald Trump. Trump culpó a Mike Pence del caos por no haberse arrojado poderes que le otorga la Constitución, buscando revocar su derrota electoral. El caos está apoderado de la capital de los Estados Unidos. Trump, que se encontraba en su despacho oval mientras sus simpatizantes irrumpían en el Capitolio y entraban en el hemiciclo de la Cámara de Representantes, no pidió a sus seguidores que abandonaran el Congreso y en cambio
alimentó las tensiones que provocaron este asalto, al decir que Mike Pence no tuvo la valentía de hacer lo que debería haber hecho para proteger nuestro país y a nuestra Constitución, dijo el presidente Trump. Estados Unidos exige la verdad, escribió en las redes sociales mientras sus seguidores entraban al Capitolio. En un segundo tuit, minutos más tarde, el mandatario añadió: por favor, apoyen a nuestra policía del Capitolio y fuerzas de seguridad, están verdaderamente del lado de nuestro país, sean pacíficos. Sin embargo, Trump no llegó a pedir a sus seguidores que pararan la manifestación y poco después irrumpieron el pleno de la Cámara de Representantes y allí empezaron a escucharse disparos. Tanto el Senado como la Cámara de Representantes fueron evacuados y la alcaldesa Muriel Bowser declaró toque de queda a partir de las 6 de la tarde. El asalto al Congreso se produjo cuando ambas cámaras celebraban una sesión para corroborar la victoria electoral obtenida por Joe Biden en las elecciones presidenciales del mes de noviembre pasado. Los seguidores del presidente Trump, que habían acudido a Washington en masa, convocados precisamente por el presidente, quien les arengó un mitin frente a la Casa Blanca, luego se dirigieron al Capitolio y allí entraron por la fuerza. Mucha tensión. Adriano Espaillat, por su lado, el congresista por el Distrito 13 de Nueva York, de ascendencia dominicana, responsabiliza al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de este motín que se ha producido en el Capitolio, indicando que la democracia de Estados Unidos ha sido un ejemplo a nivel mundial y que está manchada y quedarán los capítulos de la historia, señalando como único responsable a Donald Trump por incitar a los manifestantes, que son un grupo de delincuentes racistas, dijo el congresista. Espaillat expresó que Trump debe ser enjuiciado por incitar a los manifestantes a que acudieran al Capitolio en la tarde de hoy y luego produjeran estas protestas que estamos mirando, se escenificaron la tarde de hoy. Lamentable situación, lamentable lo que ocurre en Estados Unidos, un hecho sin precedentes en la historia de este país, que con sus luces y sombras pues se ha vendido en todos estos años como uno de los países donde la democracia impera y en donde se respeta el derecho de las mayorías y en donde se respeta la voluntad de las mayorías. Sin embargo, en esta ocasión, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no ha aceptado todavía que perdió las elecciones, y miren ya al punto que ha llegado en el día de hoy, y todavía sin saber todo lo que esto pueda significar en los próximos días. Esto generará una incertidumbre extraordinaria. Ya organismos internacionales como la ONU ha empezado, a la OEA sobre todo, ha calificado esto como un vandalismo. Y el presidente electo John Biden ha dicho que la democracia está bajo un ataque sin precedentes en la historia de ese país. Ojalá que esto pueda controlarse, ojalá que esto no llegue a mayores, que no haya muertes a consecuencia de estas manifestaciones del día de hoy, porque al final, y en buena lid, pudiéramos decirlo de ese modo, el pueblo estadounidense votó a favor del demócrata Joe Biden. Si hay algún indicio, si hay alguna muestra de robo, fraude, que es lo que ha alegado el presidente Donald Trump,
esa no es la manera de reclamarlo, esa no es la forma de presentarse a lugares tan respetados y emblemáticos para los Estados Unidos como el Congreso, que ha sido asaltado en el día de hoy. Vámonos entonces a una pausa y cuando regresemos hay temas de interés local que también debemos compartir con todos ustedes, así es que no se mueva, que ya regresamos. Bien, estamos de regreso con ustedes. Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Vamos entonces a ver ahora los temas que tienen que ver con el ámbito nuestro, el ámbito local, aquí en la ciudad de Moca. Iniciando con el doctor Dagoberto Valles, quien es el presidente del Colegio Médico Filial Espaillat, quien favorece que se hayan endurecido las medidas en relación al toque de queda. Vamos a ver. Lamentablemente se flexibilizaron demasiado pronto las medidas. La gente se le dio demasiadas libertades y aquí están las consecuencias. En virtud de esa flexibilización y de esas libertades, hoy ya nuevamente hemos elevado el número de contagios. Llegamos a 71 en la provincia el día 3 para ocupar el primer lugar y rompimos récord ayer, 2.000 y algo de casos nuevos de COVID-19. Eso nos pone a reflexión y de que realmente no debemos bajar la guardia, debemos mantener la lucha. Más orientación, pero sobre todo, el pueblo dominicano es un pueblo que no entiende tan fácil. Hay una parte de la población que no acata la medida, entonces debemos usar la fuerza pública, debemos usar la policía, las fuerzas armadas, hacerle entender a la gente. Las áreas de esparcimiento, recreación, cerrarla, clausurarla, lamentablemente. Debemos cerrar lo que son los colmadones, los restaurantes, los bares, aunque eso afecta a la economía, pero debemos también pensar en la salud. Si no tenemos salud, no sirve de nada la economía. Bueno, y nosotros hemos insistido en esa parte del cumplimiento de las medidas, el comportamiento de la población. El asunto es que mucha gente ha soltado el tema en banda, como decimos nosotros en el argot popular, y esto está teniendo muchos problemas. La Dirección Provincial de Salud, por su parte, está anunciando un operativo masivo para la realización de pruebas de PCR para este viernes en el Polideportivo de Moca, iniciando a las 8 de la mañana, con prioridad para pacientes con síntomas sospechosos de COVID, que hayan tenido contacto directo con personas que hayan dado positivo. También tendrán prioridad de envejecientes. Lo único que debe llevar es la copia de la cédula y seguro médico si tiene, si posee seguro médico. Si no posee seguro, pues obviamente no va a llevarlo. Y si tiene una indicación médica también debe llevarla. Así es que vamos a aprovechar todos esta oportunidad que está ofreciendo la Dirección Provincial de Salud para este viernes en el Polideportivo. También se va a habilitar un puesto fijo para toma de muestras en la Logia Perseverancia número 13 de esta ciudad de Moca. Así es que vamos a estar dándole seguimiento a esto, estar pendientes ante la situación que vive la provincia de Espaillat en torno al COVID-19. Vamos a ver ahora algunos mocanos consultados precisamente con relación a las restricciones, las medidas que han adoptado las autoridades, y aquí nos tienen los detalles. Han sido excelentes y deben de ser más drásticas, porque todavía hay gente aquí que no comprende la gravedad y la magnitud del rebrote que tenemos del COVID-19. Entonces, han sido muy aceptadas, deben de ser más drásticas y trancar a la gente, multarla y que la gente aprenda a respetar la autoridad, que aquí se le ha perdido el miedo a tal autoridad. La medida que tomó de los sábados y domingos la vemos atinada para evitar ese conglomerado. Aunque también diferimos de eso en el entendido de que la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Dominicana están para dar el cuidado y esos grupos que se forman en la calle, en los supermercados, tratar de controlarlos. Entonces, ni siquiera, entiendo yo,
que debieron de ponerse esa medida, porque con el ejército el gobierno podía controlar eso como lo harían otros países. Llámese que cuando pasan por una calle, si hay un conglomerado de personas sin protección, sin mascarilla, ellos están supuestos ahí de una vez intervenir y ponerle las reglas claras a esos grupos. Ahora, que el toque de queda para de 10 de sábado y domingo, de 12 del mediodía hasta el otro día, es fuerte, pero es una buena medida de parte del gobierno y de salud pública, porque es una defensa para la ciudadanía, es una para nosotros no estar enfermos. Mire, usted carga su mascarilla, yo tengo mi mascarilla, pero ¿cuántos ciudadanos andan sin mascarilla provocando la pandemia de COVID-19? La medida, nosotros tengamos que aprovechar que la gente no salga a la calle también. La medida, pero esa medida no está muy buena hasta las 12, porque nosotros los pobres somos los perjudicados. Tiene que variarla. Yo creo que tiene que variarla, porque lo que no vamos a joder somos los pobres. Bueno, eso no es muy necesario en el sentido de que lo más necesario es que usen su mascarilla. Es que usen su mascarilla, porque ahí es que está el problema. Si no usan mascarilla, de nada le vale poner toque de queda a cualquier hora. Es que usen la mascarilla, porque es por ahí que entra la infección del problema. Bien, el asunto es que, bueno, afecta no solamente a los más pobres. Escuchaba ahí decir a uno de los que dio su opinión, no solo a los más pobres, todo afecta a todos en sentido general. Pero si usted se pone a ver, el asunto está en que unos cumplimos y otros no. La minoría no quiere cumplir. Se le imponen medidas y las incumplen. Se les dicen que no deben aglomerar si se aglomeran. Le dicen que hay que andar con mascarilla y andan sin mascarilla. O sea, que la única opción que el gobierno tiene es esta. Y de hecho, estos operativos de pruebas masivas que se van a hacer es precisamente para poder enfocar y detectar algunos focos de contaminación que pudieran estar bastante activos en la provincia. Porque sin contar esta semana y el fin de semana, que más o menos la gente estuvo medio tranquila, la situación ha estado fuera de control totalmente. Fuera de control. Entre colmadones, negocios, supermercados, tiendas, esquinas, barrios, comunidades. Lamentablemente esa es nuestra realidad. Vamos a escuchar ahora al párroco de la iglesia Nuestra Señora del Rosario precisamente referirse a la variación por parte de las autoridades y un nuevo decreto que permite a las iglesias realizar los cultos religiosos, aunque cumpliendo con algunas restricciones. Vamos a ver. Claro, es una forma de rectificar algo que estaba, según nosotros, mal determinado, ya que la iglesia se ha preocupado, por lo menos la católica, de guardar los protocolos debidos. Y en tiempos de pandemia lo que más necesita la gente es una ayuda espiritual. Y cerrar los templos sería como quitarle el alivio que ellos pueden recibir a través de la palabra de Dios. Entonces esa decisión del señor presidente de la República, Luis Abinader, y de su gabinete, de rectificar, ¿verdad?, esa decisión, creo que fue bien positiva y ha sido aceptada muy bien, porque había como un movimiento a nivel nacional en contra de esa decisión, tanto de sacerdotes como de fieles que se estaban ya organizando para exigir ese derecho que tenemos. Sabemos que estamos en pandemia y que la mayoría de la gente que se está contagiando no es en la iglesia, es en los barrios, es en los bancos, además hay que pasar por cualquier banco,
es en los supermercados, tocando donde otros tocan. Entonces, muy bien la decisión de rectificar. Lo apoyamos y esperamos que se mantenga. En este nuevo año que el Señor nos regala, 2021, tiene que ser un año de esperanza. Es un año de muchas decisiones que tienen que seguir tomando a nivel principalmente del presidente, que es el que lleva y debe llevar las riendas del país. Bien, ahí estaba la información. Vamos a escuchar también a los pastores de iglesias evangélicas que se refirieron a estas medidas que han sido rectificadas. Inicialmente el decreto 724-20, pues durante estos 10 días también prohibía la celebración de cultos religiosos. Vamos a ver. Claro, muy bien, creo que fue una medida excelente la que el presidente en este momento ha tomado, porque desde el principio estábamos mirando que no se tomó mucho en cuenta, ¿verdad?, las iglesias, ya que nosotros cumplimos con todo el protocolo establecido, la higiene del lavado de manos, de las mascarillas, el distanciamiento y todo lo que se ha establecido con la finalidad de colaborar, ¿verdad?, con lo que tenemos por delante, esta pandemia. ¿Y qué mensaje te envía a los feligreses y a toda la población general? No, igual, seguirnos cuidando. Sabemos que estamos frente a un enemigo invisible que no sabemos por dónde aparece, por dónde nos puede tocar. Y ahora mismo la sociedad debe colaborar, así mismo como los centros, ¿verdad?, que se le ha permitido, como las iglesias, abrir. Debemos ser lo más prudentes posible, colaborar con todo el protocolo para que podamos bajar esta curva de la pandemia. Y creo que también la sociedad, los barrios, la gente, debemos tener el mayor cuidado, porque nosotros, todo depende de nosotros. Todo el mundo está haciendo un esfuerzo, salud pública, el presidente, todo, pero nosotros como ciudadanos tenemos que hacer un esfuerzo para mantenernos seguros y mantenernos sanos. Pues ha hecho un anuncio de que elimina por completo ese artículo del decreto en el cual se hacía dicha prohibición. Eso ha generado una gran algarabía en el pueblo cristiano, una gran algarabía en el pueblo de Dios. Me imagino que también lo propio ha ocurrido entre los católicos, en la corriente católica, pero también nos llama a preocupación la manera cambiante del presidente, la forma en que él se ha estado manejando, cambiando de posición tan fácil o tan rápidamente. Algunos atribuimos esto a que hemos estado orando, a la oración que el pueblo de Dios ha hecho, lo cual es cierto, pero también estamos preocupados por lo que tiene que ver con el manejo de la nación. Es el presidente de la República el que ha estado haciendo ese tipo de práctica, haciendo una cosa hoy y otra mañana. Así que eso nos preocupa en gran manera. Sin embargo, queremos destacar que celebramos el hecho de que podamos volver a realizar las actividades, los cultos, los servicios de adoración en los templos, en las congregaciones cristianas. Los temas religiosos, particularmente, yo tengo mi posición muy particular, muy mía, muy propia. Soy formado de la Iglesia Católica, ocupando diversos puestos en grupos eclesiásticos y así. Y conozco al dedillo la estructura de la Iglesia Católica. Y tengo muchos amigos también en iglesias evangélicas. El pastor está equivocado, no hay vulneración de ningún derecho. Aquí no se ha prohibido la libertad de culto. Y es una pena que el presidente de la República, por presiones de la Iglesia Católica, o de las iglesias, vamos a decir de las iglesias,
pero sobre todo la Iglesia Católica, porque el puntillazo final lo dio ayer el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Osoria, de que había que preguntarle y consultarle primero a la Iglesia para tomar esa decisión. Entonces, si el presidente de la República va a consultar cada uno de los sectores cuando vaya a tomar una decisión, entonces él no va a ser el presidente. No va a tener decisión ni dónde mando. Si cada vez que vaya a emitir un decreto, le va a preguntar a los comerciantes si están de acuerdo que el toque de queda inicie a las 5 de la tarde, o si le va a cuestionar a los deportistas si está de acuerdo que las prácticas deportivas estén suspendidas. O sea, no. Son medidas, de hecho, establecidas apenas por 10 días. En marzo aquí las iglesias se cerraron totalmente y yo no vi a nadie protestando. Y las misas eran virtuales y los cultos eran virtuales. Las iglesias aquí se aperturaron en agosto, que se le permitía hacer culto 3 veces a la semana, y después ya fue avanzando el transcurrir de los días, ya podían desarrollar actividades todos los días. Y a mí me consta que en las iglesias el protocolo se lleva a cabo. Pero ¿cuál es el problema de las medidas? Es que si a usted le impiden transitar, por ejemplo los domingos que el toque de queda comienza a las 12 del mediodía, usted no podía meterse a una iglesia a las 10 de la mañana para salir a las 12 porque no le va a dar tiempo. Es un asunto lógico de aplicación de apenas 10 días. Pero la iglesia, las iglesias, pero sobre todo la católica, que sigue teniendo muchísimo poder e influencia en el país, bueno, no le quedó de otra al presidente Abinader que recular, como decimos nosotros. Y eso le está quedando muy feo al presidente de la República. Muy feo. Decir una cosa hoy y después rectificar. Y ha pasado con varias cosas ya. Varias cosas. Y si es que los asesores son los que están mandando a hacer eso, entonces que cambien todos los asesores que tienen ahí. O si no tiene asesores el presidente, que busque asesores, porque tampoco las cosas se hacen para entonces después rectificar. Conozco un amigo, de hecho hace poco estábamos conversando precisamente sobre la situación del país y me mencionaba eso. Él es del Partido de Liberación Dominicana. Me decía, oye, después que el presidente tomó una decisión, ojalá se caiga lo que se tenga que caer. Refiriéndose a Danilo sobre todo. No le echaba para atrás y punto. Pero bueno, vamos a ver si esto cambia. Ciertamente se ha mostrado cierta improvisación en algunas cosas. Y eso es un mal mensaje para el país. Por cierto, estas medidas vencen el domingo. Mañana fue convocado el Senado de la República porque ya se aprobó en la Cámara de Diputados la solicitud de la extensión de los 45 días. Entonces debe anunciarse esta semana cómo van a ser las medidas después del lunes 11. Si se mantienen las mismas o si serán otras. Pero eso debe anunciarse esta semana. A propósito del tema político, vamos a ver lo que dice Norberto García, dirigente del PLD, sobre precisamente lo que ha estado ocurriendo con ese partido en los últimos días y algunas decisiones que han estado tomando sobre la matrícula del Comité Central de manera muy particular. Vamos a ver. Lo que pasa es que el Partido de la Liberación Dominicana, los días sábado 19, domingo 20 y lunes 21 de diciembre, hizo su plenaria nacional dirigente virtual, donde participaron aproximadamente unos 2.100 dirigentes. ¿Qué se decidió ahí? Se decidió aumentar la matrícula del Comité Central del PLD
a 955 dirigentes. Esto significa que ahí quedó aprobado también la ratificación de los 460 miembros del Comité Central actuales. Se decidió darle la membresía del Comité Central a todos los síndicos de los municipios, a todos los directores distritales y aumentar en 300 nuevos miembros más del Comité Central. Eso significa que ahora, a mediados de febrero, habrá elección para completar esos 300 nuevos miembros del Comité Central nuevo, que una cuota será a nivel nacional y una cuota será a nivel de las provincias. El 9º Congreso José Joaquín Vidó Medina tiene un lema: por el fortalecimiento y la transformación del PLD. Y como el partido tiene que adaptarse a la nueva sociedad, a los nuevos cambios, entonces la dirigencia del partido se está en eso. También debo decirte que ahora en febrero se deben renovar los 2.606 comités intermedios que funcionan a nivel nacional. Pero también habrá una modalidad. En la República Dominicana hay 243 distritos municipales. También por primera vez el PLD va a elegir directiva en los 243 distritos municipales. Sin embargo, hay otros dirigentes de este partido, incluyendo a Pedro Fernández, que lo veíamos a inicio de semana aquí en el programa, esa entrevista que realizáramos en el programa hermano El Compás del Mundo, criticando muy rudamente estas decisiones que está tomando el PLD y en el entendido de él, como parte de ese partido, de que en vez de darle paso a una renovación, que es lo que ese partido necesita, pues se está concentrando todo en el grupismo dirigido por las mismas gentes de hace 30, 40 años y que a juicio de Pedro eso no va a llevar al PLD por buen camino. Vamos a ver lo que va a pasar con esto en los próximos días. Vámonos a la pausa y en breve estamos de vuelta con todos ustedes. Bien, estamos de vuelta con ustedes. Gracias por mantener la sintonía con nosotros en este miércoles. Vamos a actualizar en breve la situación en Washington, a ver si hay algún tipo de información reciente de la que ya le presentamos hace un rato de estos disturbios. Mientras tanto, se habían presentado algunas quejas en las últimas horas, sobre todo con laboratorios privados, referencia a Madita, con la tardanza y una demanda que ha aumentado para pruebas de PCR. Sin embargo, las autoridades garantizan que hay suficientes pruebas en el país y que aparentemente se debió a los días feriados el atraso que se ha producido. Vamos a ver. Vamos a ver esta información, tiene que ver con las pruebas de PCR, que las autoridades dicen que están garantizadas para atender la demanda de la población en este momento. Gracias a Dios, tenemos uno de los niveles de letalidad más bajos de toda la región y también incluso los más bajos de todo el mundo. Tras asegurar que el gobierno trabaja con los centros de salud privados del país para eficientizar la aplicación de pruebas PCR, el presidente Abinader garantizó el abastecimiento a la población de los tests para diagnosticar la COVID. Una escasez de PCR, pero en el sector privado, porque no estaban preparados para el rebrote. Nosotros hemos trabajado con ellos para ver cómo le ayudamos en ese sentido. En ese sentido, la coordinadora del Gabinete de Salud, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, informó sobre la adquisición de nuevas máquinas para aumentar las pruebas PCR a 14,000 diarias. Nosotros estamos procesando cerca de 12,000 pruebas diarias y acaban de llegar 2 maquinarias nuevas que nos van a permitir procesar diariamente 14,000 pruebas diarias. El pueblo dominicano puede estar tranquilo porque contamos con las pruebas PCR necesarias para toda la población. En otro orden, el presidente Abinader anunció que luego del 10 de enero se evaluará la situación epidemiológica del país
para determinar si flexibilizar las medidas en otros sectores como bares, restaurantes y gimnasios. ¿Qué más quiere el gobierno para en todos los órdenes que abrir a todo el mundo? Eso le conviene a todos, pero la salud es primero. Y por eso estas medidas odiosas, medidas que obviamente no son populares. Esto luego de las quejas por la autorización que se otorgó a las iglesias. Bien, vamos a ver esta información, tiene que ver con los senadores. Algunos reaccionaron ante unas declaraciones que dio el presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero, pero que yo vi las declaraciones y fueron sacadas de contexto. Waldo Ariel en ningún momento dijo que los médicos no se iban a vacunar, sino que era una decisión de cada uno y que lo que estaban era recomendando la utilización de otra vacuna, que no fuera la de AstraZeneca, dice él, que porque esta es la que más problemas ha presentado. Pero vamos a escuchar la reacción que tuvieron algunos senadores en ese sentido. Nuestra población para ver si este año podemos abrazarnos y podemos decir que esta mascarilla la vamos a dejar. Para la presidenta de la Comisión de Salud del Senado, Lía Díaz, el gremio médico debería llevar sus planteamientos al Gabinete de Salud. No decir no vamos a vacunar, porque también podríamos decir otra vacuna tampoco se va a vacunar, entonces ¿cuál vamos a elegir? Salió en defensa de la comisión que trabaja con los lotes de vacuna que se utilizarán para inmunizar a la población contra el COVID sobre la base del criterio de la conservación, la efectividad y el bajo costo. Toda vacuna tiene riesgo como todas las demás vacunas, que tienen una seguridad y también tienen riesgo postvacunales. Pero creemos que la AstraZeneca, ahora mismo Estados Unidos pidió millones de vacunas y otros países están pidiendo vacunas de la AstraZeneca. Y lo importante es que la podemos conservar a temperatura ambiente. Somos un país caribeño. Posición similar asume el exministro de Salud Pública Bautista Rojas Gómez, quien considera como precipitada la posición del presidente del Colegio Médico. Que las diferentes modalidades de utilización de biológicos, de investigación, con ADN, con ARN, con proteínas, con virus atenuados, con virus muertos. Todos estos procesos generan lo que nosotros buscamos, la memoria inmunológica del individuo. En tanto, otros legisladores tienen posiciones contrarias en torno a la viabilidad de la vacuna que sería utilizada contra el COVID en el país. Si tiene un 90%, se habla de un 90% de AstraZeneca en este momento, entonces, ¿qué queremos decir? Si nosotros logramos que una población tenga un 90%, eso quiere decir que el virus lo vamos a combatir sin ningún tipo de problema. Para la población los médicos son muy importantes, muy determinantes, y si este sector dice que no se va a vacunar con esta vacuna, tenemos que prestarle atención. Bien, este es un tema también de debate. Hay propagandas. Hay que recordar que las vacunas son desarrolladas, por decirlo así, ¿verdad?, por empresas, y también esas empresas tienen sus medios para desacreditarse una a la otra. Eso, fíjense cómo han estado saliendo titulares de personas que han fallecido después de colocarse una vacuna, como el caso de una brasileña, pero no se dijo de qué murió, si la muerte fue provocada después de la vacuna, si la vacuna le provocó un infarto, si fue que murió que se cayó por las escaleras, o si fue que se la llevó un motorista. No, que murió después que se puso la vacuna. Un titular totalmente irresponsable. O sea que, y lo de lo otro, la vacuna de Pfizer, el inconveniente que tenemos aquí es sencillo, es que no podemos garantizar la cadena de frío que requiere esa vacuna. O sea, 70 grados bajo cero es imposible. No hay manera de hacer eso en este país. Entonces hay que adaptarnos a la realidad que tenemos como país.
¿A través de cuáles? Bueno, Moderna, AstraZeneca y las otras que califiquen. O vamos a ir todos a Estados Unidos a ponernos la de Pfizer. No nos van a dejar entrar. Entonces, eso es por ese lado. Vamos a terminar entonces, señor director, con la número 11, que fue el decomiso de 175 paquetes de lo que se presume es cocaína. Y bueno, eso ha estado muy activo a las autoridades en ese sentido en los últimos días. Por la vía marítima hacia el país. Las autoridades dieron cuenta hoy sobre el cargamento de cocaína ocupado en una embarcación interceptada por la zona de Bayahíbe. Los individuos, al notar la presencia de las autoridades, procedieron a lanzar varios sacos, recuperando de las aguas del Mar Caribe hasta este momento 7 de ellos conteniendo 175 paquetes de la sustancia. Por el alijo fueron arrestadas 3 personas, 2 dominicanos y un venezolano. Bien, y con esto terminamos. Gracias a ustedes por habernos acompañado en este día. Ramón Arturo Méndez sigue a continuación, ni más ni menos, con Abel Comprés. No se lo pierda con las riendas tensas. Hasta mañana.